Joel Horta nos continúa acompañando, nos hacía algunas reflexiones, incluso desde la teología, la filosofía, el deber ético de la política, el fin ético, el deber ser, los mandamientos incluso que los establecen distintas religiones coinciden en muchas cosas, en muchos aspectos, a pesar de las diferencias que se puedan tener a nivel mundial en la importancia de entenderse, de creer en el prójimo y sobre todo tratar a ese prójimo como te gustaría que te traten a ti mismo, un poco de amor propio y de amor hacia los demás. Ver en los demás esa semilla o esa alma que compartimos todos, que es el alma de Dios, que es el amor, ¿no? La esperanza de un mundo mejor. Estamos en esta época de diciembre, cerrando el año 2024, y uno se pregunta qué podemos hacer para que nuestro país pueda florecer hacia esa esperanza, hacia una Venezuela posible de reencuentros de los venezolanos. Diciembre siempre es un mes también nostálgico para los adultos mayores que muchas veces están solos en casa, que se fueron sus hijos, sus nietos. Son momentos difíciles también, ¿no? La canasta básica, también el recuerdo de la nostalgia, quizá ya no todos pueden preparar las hallacas como antes. Son momentos en que una palabra también es necesaria para toda esa audiencia que está allí en sintonía, Joel. Siento que los cristianos, no solamente los católicos, debemos reflexionar sobre la oración Padre Nuestro y no decirla de caletre, sino entender cada frase de la que ella establece. Porque, como tú dices, estamos en una época muy especial. Estamos en una época donde, lejos de buscar el conflicto, debemos resolver el conflicto. Por eso sería extraordinario que el presidente de la República, que tiene la posibilidad por decreto de establecer una amnistía, lo hiciese. Yo reflexiono sobre eso e invito a que el propio presidente haga lo propio. ¿En qué consistiría esa amnistía, Joel? Esa amnistía tiene que ver con que la mayoría de aquellas personas que están detenidas hoy en día por temas políticos puedan salir en libertad. Porque además él mismo decretó el adelanto de la Navidad, y la Navidad tiene que ver justamente con eso. Además, el presidente ha hablado que él es un hombre cristiano, que además el gobierno que preside es un gobierno humanista cristiano, y yo, que soy de formación demócrata cristiana, debo decir que el humanismo cristiano se basa básicamente en el respeto a la persona humana, que parece redundante, pero hay personas que no son humanas. Por eso la doctrina social de la Iglesia habla de ese modo. Habla, como lo dijiste al cierre del anterior bloque, del bien común, de la búsqueda del bien común, de la perfectibilidad de la sociedad civil, y dentro de esa perfectibilidad tiene que encontrarse el reencuentro, la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de resolución de conflictos. Y El perdón también tiene la filosofía cristiana. bueno, es que el perdón es la base para La poderse reconciliar, reconciliación. porque si tú no perdonas no te puedes reconciliar. Entonces, por eso los extremos son enemigos del perdón. Tenemos que buscar que tanto el gobierno como la oposición se convenzan que Venezuela pero está obstinada del conflicto. ¿Y cómo se llega a ese perdón? Porque también, ¿qué pasa? ¿Se olvida lo que ocurrió
o también con reparación y justicia para las víctimas? ¿Cómo debería ser ese perdón un proceso de diálogo y de reconciliación nacional? Las dos cosas deben suceder. Mm. Por ejemplo, en Argentina, luego del gobierno de Videla, que fue un gobierno absolutamente Atroz. cruel, atroz, una dictadura brutal. Bueno, a los años, cuando el presidente Menem asume la presidencia de la República, en concordancia con el Congreso de la República Argentina, dictan una ley del perdón y olvido, así se Sí. llamó. Y eso de buena manera permitió reconciliar a la sociedad argentina. Sin dejar de hacer una reparación a las víctimas. Ojo, se reparó, es correcto, y el reconocimiento de las madres de la Plaza de Mayo y el castigo a los que efectivamente cometieron actos atroces contra esa cantidad de personas que fueron torturadas, desaparecidas, muertas. Pero tiene que haber un acuerdo, y yo sigo siendo optimista en que a partir del 10 de enero en Venezuela pueda existir la posibilidad de un gobierno de amplitud nacional, donde el gobierno comprenda que ya los 25 años que pasaron, que esa quinta república se agotó y que debemos construir probablemente ya una sexta república distinta, porque en estos últimos años, por ejemplo, desde el punto de vista económico, el gobierno hizo un giro de timón, pero absoluto. Aquí se dolarizó la economía, se permitió la existencia de las multimonedas, se internacionalizó el precio del combustible o de los combustibles. Aquí se produjo un cambio brutal. Hay apertura petrolera, porque debemos recordar que Chevron intervino en la industria petrolera e inmediatamente aumentó la producción, y por supuesto que si pasase lo mismo con las 100 empresas o más de 100 empresas que están pidiendo los FAC participar en Venezuela, nuestra economía se dispararía. Eso ya lo logramos y lo estamos logrando. Ahora, hay que avanzar sin ser tímidos. Tenemos que crecer mucho más rápido. Bueno, y también llegan informaciones del aumento de importaciones españolas de crudo venezolano, es decir, que esos procesos de diálogo y de negociación entre países han permitido en cierta forma pues alguna recuperación económica tímida y que todavía no se refleja en el bolsillo del venezolano, que es un poco también parte de esas preocupaciones que hoy tiene nuestra audiencia. Ya vamos a la pausa, pero al regreso ahora sí vamos a venir porque ya nos están llegando muchas más preguntas, Joel, y también queremos darle ese espacio a nuestra querida audiencia. Ya volvemos.